En este vídeo vamos a hablar sobre el cálculo del volumen de un sólido de revolución generado por un recinto alrededor de un eje, alrededor del eje de la X o alrededor del eje de la Y. Vamos a utilizar para ello los ejercicios 5 de estos exámenes que nos han enviado desde la Universidad de Sevilla, los estudiantes del grado en Química. Los apartados A de estos dos ejercicios 5 nos están pidiendo el cálculo de un área y eso ya lo resolvimos en otro vídeo. Os dejo el enlace aquí arriba para que podáis acceder al vídeo rápidamente si queréis. Y aquí vamos a resolver el apartado B, que como digo es el volumen del sólido de revolución generado al girar ese área, al revolucionar ese área sobre uno de los ejes, o bien el eje de la X o bien el eje de la Y. Esto se puede hacer fácilmente aplicando un par de fórmulas, pero es realmente interesante si nosotros llegamos a comprender de dónde vienen esas fórmulas, porque así vamos a poder afrontar los distintos casos con los que nos podemos chocar y vamos a ver cuándo estamos aplicando una fórmula de forma correcta y cuándo no. Entonces, antes de resolver los ejercicios, vamos a ver un poco qué es esto o cómo se puede calcular el volumen de un sólido de revolución. Vamos a suponer que nosotros tenemos una curva f de x y que la revolucionamos sobre el eje de la x. Esa curva, al dar vueltas, crea un sólido de revolución de esta manera, ¿no? Y nosotros vamos a estar interesados en calcular el volumen de este sólido entre ciertos márgenes, vamos a suponer entre SA y SB. En este sólido de revolución, nosotros, si seccionamos el sólido por medio de un plano que dará lugar a esta recta, ese plano va a cortar en una circunferencia y nosotros el área de una circunferencia lo vamos a saber calcular porque el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. El radio de esta circunferencia coincide exactamente con el valor de la función en el punto en el que estemos, es decir, con f de x. Por lo tanto tenemos pi por f cuadrado de x. Calcular el volumen de este sólido es sumar las áreas de las infinitas circunferencias que hay entre A y B, y una suma infinita es simplemente una integral. Integrar entre A y B de pi f cuadrado de x diferencial de x. Y esta es la fórmula más común para calcular el volumen de un sólido de revolución. Esto es una circunferencia y este método se llama método de los discos, porque lo que estamos haciendo es calcular el área de eso, de una circunferencia, o de un disco cuando nosotros nos encontremos con dos curvas y estemos calculando, digamos, el volumen del sólido de revolución que queda entre estas dos curvas, f de x, g de x. Si nosotros revolucionamos esto, lo que nos quedan el área, esta es el área de una corona circular. Pero esto es análogo al cálculo de un área. Cuando nosotros estamos calculando el área delimitada por dos curvas, lo que hacemos es el área de la grande le restamos el área de la pequeña. Pues el volumen de un sólido de revolución generado por dos curvas sería el volumen del grande menos el volumen del pequeño. Lo que pasa es que se puede hacer, obviamente, a la misma vez los dos, y el volumen nos quedaría la integral entre A y B de pi por f cuadrado, g es la grande, g cuadrado de x menos f cuadrado de x diferencial de x. Que esto en el caso particular de esta sección es el área de una corona circular, pi por radio grande al cuadrado menos radio pequeño al cuadrado. Por lo tanto, esto no ofrece ninguna dificultad. Cuando nosotros estamos girando, en lugar de alrededor del eje de la X, alrededor del eje de la Y, nosotros tenemos un caso análogo, porque nosotros estaremos entre dos valores, C y D, y estamos intentando calcular un volumen. Esa sección obviamente va a tener área pi por radio al cuadrado, y lo que pasa ahora es que el radio al cuadrado, en vez de ser una función que depende de x, es una función que depende de y. Esto va a ser una función que depende de y, por lo tanto el volumen va a ser la integral entre los límites de integración de pi por r al cuadrado, g cuadrado de y diferencial de y. Es decir, estamos cambiando el orden de la integración. Estamos evaluando la y entre sus extremos y el valor de la x se mueve entre 0 y la g de y, que sería la función inversa de la x. Por lo tanto, esta situación es análoga a esta y obviamente existirá una análoga a esta cuando estamos en algo parecido a esto. Sin embargo, aquí hay algo interesante que tenemos que añadir, y es, ¿qué pasa cuando nosotros
el volumen que estamos calculando no es este interior, sino de la misma curva lo que nos interesa, digamos, sería el volumen generado por un trozo externo a la curva en cuanto al eje de la Y. Aquí nos va a interesar hacer otro método que no se conoce como método de los discos, sino como método del cilindro. Y es que nosotros las secciones que vamos a tomar van a ser paralelas al eje de la Y o perpendiculares al eje de la X. Si yo le doy vuelta y revoluciono esta sección con respecto a ese eje, lo que obtengo es un cilindro. Estoy obteniendo un cilindro y el área que estoy calculando es el área lateral de un cilindro. Es decir, el área lateral de un cilindro es 2 por pi por radio por altura. El radio es exactamente el valor de la X y la altura es exactamente el valor de la función. Por lo tanto, lo que yo estoy sumando aquí son el área lateral de infinitos cilindros que quedan dentro de esta curva, de este área que estoy revolucionando. Por lo tanto, el volumen se me quedaría la integral entre A y B de 2pi por x por f de x diferencial de x. Y quizá me resulte más sencillo hacer este método del cilindro que calcular la función inversa para referenciar mi integral en torno al eje de la y o en torno a la variable y. Si yo esta situación, en lugar de resolverla por el método del cilindro, la quisiera resolver por el método de los discos o de las circunferencias, tendría que tener en cuenta que aquí tengo dos curvas. Tendría una curva que sería el x igual a y tendría una curva aquí que pasaría a llamarse x igual a g de y. Entonces la x se mueve entre a y g de y, que sería esta situación de aquí, y tendría referenciado esto utilizando esta analogía con respecto a la diferencial de y. De todas maneras, esto, reflexionarlo, intentar cogerle un poco la clave de esto, que es muy sencillo, utilizo circunferencia o utilizo las paredes de un cilindro, y ahora vamos a intentar resultar ser un poco ilustrativos resolviendo los ejercicios que hay aquí, que la verdad es que resultan muy ilustrativos. Vamos a resolver el primero, que nos pide revolucionar con respecto al eje de la X y es realmente sencillo, y luego el segundo, que nos pide referenciar con respecto al eje de la Y, lo vamos a hacer de las dos maneras. Lo vamos a hacer por el método del cilindro y lo vamos a hacer por el método de los discos también, para que veáis las diferencias. El primero que vamos a resolver es este ejercicio, que nos daban esta curva, hayamos calculado el área entre esta curva, el eje de la X, en el intervalo 1, 3, y ahora nos dice que ese área la giramos alrededor del eje de la X. Entonces, nosotros sabemos que el volumen va a ser pi integral entre 1 y 3 de la función al cuadrado, 1 partido 1 más x cuadrado por x diferencial de x. Esto va a ser pi por f de 3 menos f de 1, un volumen siempre va a ser positivo, así nos ahorramos pensar si la curva queda por debajo o por encima del eje de la x, y lo que tenemos que hacer es resolver esta integral. Vamos por lo tanto a calcular la primitiva, la vamos a calcular aquí aparte, la primitiva de 1 partido 1 más x cuadrado x diferencial de x, aquí tenemos que separarla en fracciones simples, esto es sencillo, tenemos 1 más x cuadrado x, va a ser a partido 1 más x, más b partido 1 más x cuadrado, más c partido x, mínimo común múltiplo este, por lo tanto tenemos a x 1 más x, más bx más c 1 más x cuadrado, 1 más x cuadrado x, y ahora le damos los valores de las raíces. Le damos el 0, le damos el 1, el menos 1, y para x igual 0 tenemos que la a desaparece, la b desaparece y se nos queda c igual 1. Para x igual a menos 1, la a desaparece, la c desaparece, se nos queda menos b igual 1, de donde b vale menos 1. Y ahora le vamos a dar otro valor sencillo, por ejemplo el x igual 1, y vamos a sustituir aquí a ver qué es lo que pasa. Tenemos 1 igual, y aquí tendríamos 1 y 1, 2, 2 por 1, 2, 2a. Aquí tendríamos la b, que vale menos 1, y la c, 1 y 1, 2 por 2, 4, 4 por 1, 4. Por lo tanto tenemos 3 que pasa restando, menos 2 igual a 2a, de donde a vale menos 1. Se nos queda la integral, el a vale menos 1, diferencial de x, la b nos ha salido menos 1, y la c nos ha salido 1. Por lo tanto, menos logaritmo neperiano de 1 más x. Esta es una integral racional, tenemos la derivada de lo de dentro arriba, por lo tanto sería 1 más x elevado a menos 2, por lo tanto se nos queda menos
1 más x elevado a menos 1 partido menos 1, y aquí logaritmo neperiano de x. Agrupamos esto un poquillo y tendríamos logaritmo neperiano de x partido 1 más x, este que va restando pasa dividiendo, menos entre menos más 1 partido 1 más x. No hace falta que pongamos una constante porque el objetivo de esto es calcular un volumen, entonces la constante se va a ir. Tenemos que evaluar la primitiva en 3 y en 1. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo. Tendríamos f de 3, sería 3 partido 4, logaritmo neperiano de 3 cuartos. Y aquí 1 partido 3 y 1 4, 1 cuarto. Y aquí tenemos f de 1, 1 partido 2, logaritmo neperiano de 1 medio, más 1 partido 2. Y aquí tendremos que hacer f de 3 menos f de 1, pi por logaritmo neperiano de 3 cuartos menos logaritmo neperiano de 1 medio, el que va restando pasa dividiendo, estos son 2 cuartos, pues se nos queda 3 medios, logaritmo neperiano de 3 medios. Y 1 cuarto menos 1 medio es menos 1 cuarto. Como el logaritmo neperiano de 3 medios es más grande que 1 cuarto, se queda positivo, por lo tanto esto va a ser pi, logaritmo neperiano de 3 medios menos 1 cuarto, unidades cúbicas, y tendríamos el ejercicio resuelto. Vamos a resolver ahora el otro ejercicio. El otro ejercicio nos decía que el área limitada por la curva, esta que nos dan aquí, el eje de la x, entre 0 y 1 medio, y que lo giremos alrededor del eje de la y. Ahora lo que vamos a hacer aquí es utilizar el método de los cilindros para ilustrar. El método de los cilindros lo que hace son secciones verticales y tenemos que el volumen sería la integral de 2pi x f de x, diferencial de x, entre 0 y 1 medio, que son los extremos que definen nuestra región. Por lo tanto, sería la integral entre 0 y 1 medio de 2pi x, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, diferencial de x. 2pi por f de 1 medio menos f de 0, y tenemos que calcular esta primitiva que nos la vamos a calcular aparte. Aquí nos va a resultar interesante hacer un cambio de variable y vamos a utilizar t, lo de dentro del logaritmo. T igual 1 menos x cuadrado, diferencial de t menos 2x, diferencial de x, y vamos a tener que x va a ser 1 menos t raíz. Por lo tanto, en vez de sustituir la x por esto, lo que hacemos es que como necesitamos menos 2x diferencial de x, aquí necesitamos un menos 2 y se nos va a quedar menos 1 medio de aquí. Entonces la x con la diferencial de x y ese menos 2 que hemos quitado, que dentro se añade, se nos va a quedar lo que es la diferencial de t. Y por lo tanto tendremos logaritmo neperiano de t. Diferencial de t. Esta integral es muchísimo más sencilla. U, logaritmo neperiano de t, diferencial de u, 1 partido t, diferencial de t. La diferencial de v es la diferencial de t y la v t. Por lo tanto tenemos menos 1 medio t logaritmo neperiano de t menos la integral t que multiplica, t que divide se nos queda diferencial de t, y tenemos menos 1 medio t logaritmo neperiano de t menos t. No necesitamos poner constante porque el objetivo de esto es el cálculo de un volumen. Deshacemos el cambio de variable, menos 1 medio, tenemos que la t es 1 menos x cuadrado, logaritmo neperiano de 1 menos x cuadrado, menos 1 menos x cuadrado. Y tenemos que sustituir f de 1 medio y f de 0. f de 1 medio, pues tenemos menos 1 medio, 1 menos 1 medio, 3 cuartos. Logaritmo neperiano de 3 cuartos. Menos 1 menos 1 medio, 3 cuartos. f de 0. Logaritmo neperiano de 1 vale 0, esto se va, y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, menos por menos más 1 medio. Nos venimos aquí y tenemos 2pi por menos 3 octavos, logaritmo neperiano de 3 octavos, menos por menos más 3 octavos, menos 1 medio. Simplificamos un poquillo esto. 3 octavos menos 1 medio es menos 1 octavo, y el 8 lo sacamos fuera, es decir, tenemos pi partido 4. El 8 que sale fuera, con el 2 que multiplica, se nos va, se nos queda pi partido 4, y aquí tenemos menos 3 logaritmo neperiano de 3. Esto es un 4, El 2 este no multiplica ni mucho menos a lo de dentro del logaritmo. Menos 3 logaritmo neperiano de 3 cuartos, y aquí hemos dicho que se nos quedaba menos 1 octavo, pues menos 1. Y lo tenemos. Por lo tanto, en este sentido, el volumen nos sale pi partido 4 menos 3 logaritmo neperiano de 3 cuartos menos 1 en valor absoluto. Vamos a utilizar ahora, para poder comparar los dos métodos, el método de los discos.
El método de los discos lo que vamos a necesitar es despejar la x de aquí. Entonces vamos a tener e elevado a i igual 1 menos x cuadrado. La e pasa restando y la x sumando. X cuadrado igual 1 menos e elevado a i. Por lo tanto, x igual a 1 menos e elevado a i raíz. Mientras que la x se mueve entre esta curva y la recta x igual 1 medio, la y se está moviendo entre este punto de aquí, que es logaritmo neperiano de 3 cuartos, estamos sustituyendo el 1 medio aquí, 1 menos 1 cuarto, logaritmo neperiano de 3 cuartos, y el 0. Por lo tanto, logaritmo neperiano de 3 cuartos y 0 de los cuadrados de las funciones. 1 medio al cuadrado menos raíz de 1 menos e elevado a i al cuadrado diferencial de i. Por lo tanto tenemos pi, logaritmo neperiano de 3 cuartos y 0, esto es 1 cuarto, esto se va, menos 1 más e elevado a i, diferencial de i, simplificamos, pi, logaritmo neperiano de 3 cuartos y 0, 1 cuarto menos 1, menos 3 cuartos, más e elevado a i, diferencial de i. Y esta integral es inmediata, pi por menos 3 cuartos de i más e elevado a i, y sustituimos logaritmo neperiano de 3 cuartos y 0, pi, menos 3 cuartos por 0, y e elevado a 0 vale 1, menos 3 cuartos, logaritmo neperiano de 3 cuartos, más e elevado a logaritmo neperiano de 3 cuartos, 3 cuartos. Por lo tanto tenemos pi por 1 más 3 cuartos logaritmo neperiano de 3 cuartos, menos 3 cuartos, pi, 1 menos 3 cuartos es 1 cuarto, más 3 cuartos logaritmo neperiano de 3 cuartos. Igual a pi partido 4, 3 logaritmo neperiano de 3 cuartos, más 1. Unidades cúbicas. Si os dais cuenta es lo mismo que nos ha salido aquí, ya que este valor absoluto lo transforma todo en positivo. Obviamente los dos resultados deben de salir lo mismo. A mí en este caso particularmente me parece más sencilla la integral que sale del método de los discos que la que sale del método del cilindro, pero el método del cilindro me parece más intuitivo de aplicar que la del método de los discos. Así que cada uno que reflexione y elija el método que más le guste, lo perfeccione y aprenda a aplicarlo en todas las situaciones.